Muy buenos días. Hoy continuamos con la clase número 9 del curso. La clase anterior habíamos hablado sobre publicidad y propaganda. Habíamos visto cómo la propaganda era más ideológica y la publicidad tenía que ver más con la venta, con lo comercial. Hoy vamos a seguir con texto argumentativo y vamos a trabajar con el tema de las malas palabras. La actividad dice, leer el siguiente texto y luego analizar la tesis, los recursos argumentativos y los modalizadores que aparecen en él. Es decir, vamos a tener que analizar la tesis. La tesis significa la idea que se defiende. Entonces, vamos a ver qué idea se defiende en el texto titulado Malas palabras y palabrotas de la doctora Guillermina Rizzo. Recuerden que venimos hablando de las palabras, de los que usan, las palabras que se usan en los chats. Entonces, son todos textos argumentativos que se relacionan y que tratan sobre el lenguaje. Entonces, vamos a analizar las tesis, la idea que se defiende, los recursos argumentativos y los modalizadores que aparecen en él. Vamos a tener que completar el artículo agregando 3 recursos más: una concesión, una pregunta retórica y una refutación. Bien, vamos a subir para ver qué es concesión, qué es pregunta retórica y qué es refutación. Refutación, también llamada oposición o negación. Entonces, es incorrecto que, no comparto. Entonces vamos a tener que no compartir con la autora, una refutación. Y la concesión, aunque comparto, estoy de acuerdo con algo, pero no coincido en, ¿sí? Comparte algo, pero refuta otra cosa. Entonces, una refutación es refutar. Y una concesión es compartir algo, pero no estar de acuerdo con otra cosa. Y bueno, y la pregunta retórica son preguntas que se responden solas, ¿sí? Bien, lo más difícil, concesión y refutación, ya lo tienen aprendido. Las preguntas retóricas ya han trabajado muy bien con preguntas retóricas. Bien. Malas palabras y palabrotas. Por la doctora Guillermina Rizzo. Un estadio de fútbol colmado, jugadores a veces desplegando sus habilidades y como telón de fondo los cánticos que evocan a la madre del árbitro. Un automovilista un tanto distraído y un peatón a punto de ser atropellado que alude a la cornamenta y no precisamente de un animal. El repositor del supermercado que ve desmoronarse la torre de latas por el descuido de un consumidor hace que rememore el tamaño de los genitales. Las malas palabras y los insultos están presentes en la vida cotidiana. En una de sus últimas conferencias magistrales, el negro Roberto Fontana Rosa iniciaba su ponencia interrogando: ¿por qué son malas las palabras? ¿Les pegan a las otras? ¿Son malas porque son de mala calidad? John L. Austin, británico filósofo, John Austin, británico filósofo del lenguaje, señalaba en su obra Cómo hacer cosas con palabras, que hablar es mucho más que decir, pues en el habla se interroga, se informa, se promete y, entre otras, se vilipendia. Las groserías e insultos cumplen una función dentro de la comunicación, y quien experimenta bronca, impotencia, disgusto, dolor, asimismo alegría, emplea de manera sutil o solapada, enfatizadas con el tono de voz, o casi entre dientes, vocablos o groserías para lastimar a otros.
y también a ciertos objetos. ¿Qué mujer no le destina epítetos a la plancha y a las camisas del marido? Evidentemente, por su carga semántica única, las palabrotas cumplen una función casi irreemplazable, pues tienen un rol catártico, obrando cual válvula de escape, permitiendo la descarga de una tensión. Bien, entonces, ahí está la tesis de este texto. La idea que se defiende es que las malas palabras o palabrotas cumplen una función casi irreemplazable porque tienen un rol catártico. Catártico es casi parecido a una reflexión, a sacarse toda la bronca que uno tiene encima, una válvula de escape, ¿sí? Que permite descargar cierta tensión con las malas palabras. Las lenguas, me pasé. Las lenguas son entidades vivas y las palabras también están sometidas a causas sociales, psicológicas, culturales, entre otras. En el devenir de la historia, insultos han mutado, pues una palabra ofensiva en la Edad Media hoy está en desuso o ha sido reemplazada. A su vez, viajar de un país a otro implica que ciertas expresiones no se puedan utilizar. Para los lingüistas, las palabras no son buenas ni malas, aunque desde la perspectiva de la sociolingüística no se puede ignorar que son una marca de informalidad y que hay contextos en que es adecuado usarlas y otras no son apropiadas. Bien, esto de los contextos es muy importante porque en la escuela no hay que decir malas palabras, pero en una cancha de fútbol, cuando el árbitro cobró mal, uno debería ser respetuoso, pero mucha gente grita e insulta de arriba abajo al árbitro y aunque esté mal, es un contexto más permitido, por ejemplo, en las canchas de fútbol, estas malas palabras. O cuando alguien está planchando, por ejemplo, una camisa y no la puede dejar bien planchada, también se puede enojar. Hoy, 23 de abril, es el Día del Idioma, homenaje a la memoria de Miguel de Cervantes. ¿Quién no recuerda Don Quijote de la Mancha? Fíjense, ahí está usando una pregunta retórica. Pero más allá del día, no caben dudas que el idioma es amplio en palabras y la lectura cumple un rol fundamental para la ampliación del vocabulario. Aristóteles decía que el habla es la representación de la mente. Una mente cultivada, hoy más aún que antaño debido al avance de la tecnología, debería poner en evidencia un léxico nutrido, pero en la actualidad las voces malsonantes se esparcen en ámbitos impensados. Programas televisivos, en su afán por obtener puntos de rating, cuentan con animadores que pronuncian una plétora de mensajes obscenos, sexuales y escatológicos. A su vez, adultos desenfocados avalan a adolescentes mal hablados o celebran en los niños la pronunciación de términos soeces como garantía de desempeño cabal en la sociedad. Según Ernest Hemingway, se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. La palabra es una valiosa herramienta, pues crea, halaga, edifica y también destruye. Un acto de comunicación implica capacidad para expresar y transmitir. Por ello, el secreto no reside en la indulgencia incondicional para las malas palabras ni en la veneración para las buenas. Lo importante es conocer la posibilidad que ofrece el lenguaje de elegir las palabras adecuadas para celebrar un encuentro con el otro. Y si bien los terapeutas sostenemos que las palabrotas tienen un fin terapéutico, es preferible la sabiduría de mi abuela. Hablar bien no cuesta un carajo. Bien.
Este texto, escrito por la doctora Guillermina Rizzo, tiene una hipótesis, una idea que se defiende. La idea que se defiende tiene que ver con la utilización de las malas palabras. Lo vamos a ir poniendo en el grupo. Entonces, la tesis que se defiende está acá. Dice, las palabrotas cumplen una función casi irreemplazable, pues tienen un rol catártico, obrando cual válvula de escape, permitiendo la descarga de una tensión. Entonces, la idea que defiende es que las palabrotas cumplen una función. ¿Cuál? Una que sirve de válvula de escape y que permite la descarga de una tensión. Es como que necesita uno hacer esta descarga para expresar que se siente mal. Además dice, tienen la capacidad de expresar y transmitir. Pero no hay que venerar las buenas palabras, lo importante es conocer la posibilidad que ofrece el lenguaje de elegir palabras adecuadas. Y lo que también dice es que tampoco vamos a andar diciendo que vamos a andar avalando a adolescentes mal hablados. No, sino que hay que enseñar en el contexto que deben decirse esas palabras. Bien. Además, van a tener que inventar una concesión y una pregunta retórica. La pregunta retórica podría ser, vamos a escribir acá, pregunta retórica, y una pregunta retórica con respecto a este tema podría ser, cuando uno se golpea con el martillo en el dedo, ¿acaso no dice o acaso no se le escapa una mala palabra? Y tal cual, porque cuando uno se golpea con el martillo en el dedo, se le escapa una mala palabra. Dice, ¡ay, la! Y la P, ¿sí? Es como que la mala palabra está en ese contexto, en el contexto en donde uno tiene que expresar ese dolor o esa catarsis, esa descarga de tensión, esa válvula de escape para que en un contexto de intimidad pueda decir eso. Bien, entonces, ahora tenemos que decir una concesión. Vamos a escribir la palabra concesión, que primero va con C y después termina en ción con S, ¿sí? Entonces, una concesión es que uno admite que tiene razón este texto, pero no coinciden todos. Entonces podemos decir que yo coincido en algo con la autora. Entonces, coincido con Guillermina Rizzo en que hay distintos contextos para hablar mal. Pero no coincido en que estos temas se hablen con adolescentes, porque sería avalar las malas palabras en los adolescentes.
Más que en los adolescentes, no, vamos a poner en los mismos. Entonces, la concesión coincido con Guillermina Rizzo, en que hay distintos contextos para hablar mal, pero no coincido en que estos temas se hablen con adolescentes porque sería hablar las malas palabras en los mismos. Muchas veces se lee el texto de Fontana Rosa en donde dice malas palabras, entonces todos dicen malas palabras. Entonces uno enseña para realmente adecuarse al contexto, no para que se usen estas malas palabras, ¿sí? Estas malas palabras solamente deberían usarse en ciertos contextos, en donde realmente uno necesita descargar una tensión por algún golpe o por algo que le salió mal o por algo que se queja. Entonces, ya tenemos pregunta retórica, tenemos concesión y nos faltaría una refutación, o sea, negar a la autora. Vamos a ir al lugar donde dice refutación para ver cómo podemos negar a la autora. Acá tenemos, a ver, subimos, ¿sí? Vamos viendo, donde dice refutación, para ver cómo podemos negar a la autora. Esto es importante que ustedes vayan volviendo al texto para encontrar ejemplos, porque acá están bien marcados los ejemplos. Acá tenemos comparación, ironía, concesión y refutación. Es absurdo pensar o no comparto con la autora, estoy en desacuerdo con. Bueno, vamos a usar estoy en desacuerdo con la autora. Bien. Entonces, vamos a buscar qué es lo que estoy en desacuerdo. Y que generalmente yo estoy en desacuerdo que, por ejemplo, en las canchas de fútbol se insulte a los referees, los árbitros, porque son seres humanos y se pueden equivocar. Y fíjense que la autora dice, un estadio de fútbol colmado, jugadores a veces desplegando sus habilidades y como telón de fondo los cánticos que evocan a la madre del árbitro. Y entonces, estoy en desacuerdo con la autora en que se insulte a los árbitros de fútbol. Y de que sea algo naturalizado. Porque realmente creo que se debe respetar a la máxima autoridad del partido. Entonces, con eso estoy en desacuerdo. Ya tenemos las 4 respuestas hechas. Entonces, la tesis es que las palabrotas cumplen una función casi irreemplazable. Pues tienen un rol catártico obrando cual válvula de escape y permitiendo la descarga de una tensión. Y la pregunta retórica tenemos, cuando uno se golpea con el martillo en el dedo, ¿acaso no se le escapa una mala palabra? Con eso estamos de acuerdo. Cuando uno se golpea, cuando uno se quema, bueno, decirle una mala palabra.
O cuando uno se pincha con una rama, ¿sí? Cuando uno está buscando leña y se pincha con una rama, decirle una mala palabra, bueno, pero casi como que la dice al aire. Y concesión. Coincido con Guillermina Rizzo en que hay distintos contextos, ¿sí?, para hablar mal. Pero no coincido en que estos temas se hablen con adolescentes, porque sería avalar las malas palabras en los mismos. ¿Bien? Coincido en algo, pero no coincido en otra cosa. Eso es la concesión. Coincidir en una parte y no coincidir en otra. La refutación es no coincidir con nada, con esa parte. Estoy en desacuerdo, vamos a poner en total desacuerdo. En total desacuerdo con la autora en que se insulte a los árbitros de fútbol y de que sea algo naturalizado, porque realmente creo que se debe respetar a la máxima autoridad del partido. Es verdad, ¿cómo se va a andar puteando a un árbitro de fútbol? Además vamos a agregar, además, el referí es un ser humano. Y como tal puede equivocarse. Bien, eso sería básicamente el trabajo número 9. Vamos a dejar de compartir pantallas. Así que ahí tendrían el resumen de la actividad número